Hemos viajado hasta China para hacer el sendero más peligroso del mundo. Se le conoce como el Sendero de la Muerte. Con una caída de más de 2 kilómetros de altura y unos pocos centímetros donde colocar tus pies. Hoy vamos a comprobar si es tan arriesgado como dicen o no. Están sudando las manos. Dios. Bienvenidos a Huashan. Pero para llegar aquí tuvimos que pasar por picos increíbles. Primero vamos a ir con el desafío principal y después os contamos el resto de la aventura, consejos de cómo llegar hasta aquí. Bueno, nos han dicho que tenemos que esperar 1 hora y media y ya que estamos aquí, pues vamos a esperar. A ver si esto empieza a moverse. Lina se ha quedado ahí abajo. Yo me subí un momento aquí a grabar, a ver que me da el sol. Así que nada. Aquí está la señora. Se le ha congelado la nariz. Y estaba también. 1 hora y media en sombra con este frío esperando este momento. Aquí está, preparada. Hay que firmar, poner los datos. Responsabilidad, si nos pasa algo. Y nuestra amiga. Y al lío. Se nota la tensión. Me acaban de quitar el palo selfie, así que a pelo voy. Ahí está la señora preparándose. Y nada. Apriétala bien, ¿eh? Bueno, empieza la movida. Dios, qué guapo. Amorcito, ¿qué es? Bien, de momento. El sistema está bien porque así no tienes que ir abriéndolo ni cerrándolo ni nada. ¿Cómo vamos? ¡Locura! Dios. Dios. Ahora sí. En realidad, los senderos de Monte Huashan se hicieron a lo largo de más de 1000 años por monjes y peregrinos. Esos caminos se esculpieron a mano directamente sobre el granito, utilizando herramientas rudimentarias, siendo reforzados con el tiempo para la seguridad de los visitantes. Ahora sí me ha subido un poquito la adrenalina. No sé si he grabado o no. Que me han quitado el palo, lo llevo en la mano la cámara y toda la tarjeta con todo lo que hemos grabado en el viaje. Dios, me están metiendo prisa encima. Amorcito. Dios. Locura.
Mira que a mí me va la marcha. Haciendo escalón, escalón, sentándome. Dios. Madre mía. Estoy cagado. No, porque tengo miedo, si se cae, tenemos todos los vídeos ahí. Es una pasada, ha merecido la pena. Dios, qué pasada. Ya has pillado el truquillo, ¿eh? Mira, mira, ahí vamos, ahí vamos. Estamos en la primera parada, ahora hay que volver. Había un pequeño percance. Uno de los micros se ha pegado a algún lugar o se ha caído y creo que lo hemos palmado, así que pues nada, tenemos un micro. No pasa nada, cosas que pasan mientras no se caiga la cámara, que es posible todavía. El lugar donde venía a meditar, ¿qué te parece? Muy bien. Se jugaban la vida, se caían a cientos por venir aquí y despejarse. Bueno, es bastante seguro, te meten prisa, pero no tanto, realmente. Es normal, que no te quedes ahí con la cámara empanada. Un regalito, unos cigarrillos. Vertical también. ¿Qué haces? ¿No tiene otro sitio mejor que ir? Luego dirá mi madre, ¿qué haces grabando mientras está ahí? ¿Las palabras a la vida? Era un lugar que siempre quería estar, pero no sabía dónde está. Y aquí está. Aquí está. Aquí lo tenemos. No, y el sitio, la verdad que merece la pena porque la gente dura bastante esto, ¿sabes? Yo había visto en internet vídeos, decían que era corto, que no sé qué, pero llevamos aquí casi una hora, yo creo. Y todavía no hemos terminado. Así que dan tiempo. Punto positivo. Bueno, seguimos la aventurilla. Voy. El micro estará por ahí. Están sudando las manos, así que mira qué paseo más cómodo. Mira. Le diría que mirara, pero mejor que no. Me infarto. ¿Pasa eso primero? Aquí con nuestro amigo. ¿Puedes?
Ahora. Voy a anclar esto. Está guapísimo. El que haga escalada dirá, esto no vale para nada. Pero lo recomiendo al que pueda, al que tenga la suerte de poder hacerlo. ¡Nina! ¡Espérame! Muy bien. ¿Hemos llegado? Joder, se acaba. Increíble. Lo repetiría. Otra vez ahora. Ya está, ya me puedo ir tranquilo. Bueno, resumen. Resumen, creo que voy a volver a China para hacer otra vez esta parte. Me ha encantado. Sí, hay gente, hay cola, 1 hora y media estuvimos esperando, pero bueno, vale la pena. Ahora tenemos que seguir a terminar los otros picos, que no lo hemos visto. Tenemos tiempo, pero no nos podemos despistar mucho. He cagado porque un momento necesitaba bajar así y así. Y además necesita mover eso. Una vez más olvidado de estrés, 2 veces más olvidado. La bajada al principio es lo mejor. No, subida yo no tenía miedo, pero bajada sí, siempre eso me pasa. Okay. Ya se ha quitado el trauma. Sí, que voy a tenía. volver. Ahora voy a repetir, pero No me gusta mucho necesito la estar bajada. en fila 1 hora y media, así que no me da tiempo. No he podido más grabar más vídeos. Tenía miedo de perder la cámara. Además, te has dicho que no puedes algunos partes coger vídeo. Sí, aparte me decían que me guardara la camarita. Lo suyo es ponerse esa de pecho, que pensé en comprármela y al final No has comprado. no me la compré porque dije, no me la voy a comprar solo para eso. Ya, Muy mal. ya he visto algún youtuber haciendo el camino con la cámara en la mano. Pues yo lo hago. Sí, se puede hacer, pero no es lo mismo. Es que el palo te lo quitan. Llevaba una riñonera aquí y me la iba guardando, pero cada vez que me la metía decía, madre mía. Nosotros dormimos en un pueblo cercano para no venir desde Xi'an. Así que podíamos descansar un poquito más. Una vez que se compran los tickets, se coge bus, tarda 50 minutos, después teleférico 20 minutos más y hemos pagado 50 euros por persona. Oli. Ahora al pico oeste primero, ¿no? Sí, exacto. ¿Y cuál es el plan? Vamos después. El sur, este y después el norte. Estamos aquí, estamos subiendo al pico oeste de Huashan. El camino tiene su leyenda. Se dice que esta montaña está en esta forma porque un héroe la partió con su hacha mágica para librar a su madre que estaba atrapada por dioses en esta montaña. Primera aventurilla. Mira, los niños suben, como nada. Sube por el otro lado, quizá mejor. Los calones tienen su cosilla, ¿sabes? ¡Ah, mi niña! Aquí te venden fotos por todos lados. Y si quieres pagar 8 euros, así sale. Acabamos de quitarnos el chaquetón porque Hace mucho calor. está dando calor. Curioso, nos han dicho que va a llover, pero ¿qué va? Tenemos calor. Hace un sol que mira. Así que por ese lado, mucha suerte. Ahora vamos a ir al pico sur. Aquí tenemos unas inscripciones. Ya sabes lo que dice. Esto ahora que está tan lleno, en un principio fue un lugar de meditación. Hoy pues ya veis lo que es. Un sitio turístico al máximo. Se verá súper pequeño, pero bueno, hay un dron ahí subiendo
Una chapa de hierro. No sabes lo que es. Bueno, aquí está Mina con su mochila. No me deja llevarla. Sí, mentira. Ella dice que puede con todo. Mentira. Llevamos 2 o 3 botellas de agua, comida. El chaquetón mío también, me lo llevan. Que me Y yo aquí. pagas, que me pagas. Yo aquí, agustico, mira. Muy Más bien. ligero que nada, fresquito. Todo- Aprovechando el día. Fotógrafo. Yo de cámara. Sí. Bueno, en el Pico Sur no nos hemos hecho la foto al final típica porque había muchísima gente, entonces vamos a seguir el camino. Es más difícil esquivar la gente que lo que es el camino. Vamos, Mina, tú puedes. Sí. Vamos. Pero el problema es que por todo lado hay gente. Madre mía, y foto. Aquí también tienen Creo fotos. que el turismo de Chichén pasa por fotos que sacan ellos. Hay muchos sitios como este que son los mejores. Que está tu fotógrafo aquí cobrándote. Y hay que pedirles permiso para entrar, prácticamente. Este o este. Bueno, hay una sorpresa más. Queremos volver. Nos meten en esta escalera aquí. 我觉得现在不用登山杖了。来个点！ La vuelta que nos han recomendado, que era del este al norte, está muy bien, sí, pero se nos está haciendo de noche. Llevamos una hora andando una escalera empinadísima. Esto está ya Está ahí. aquí, pero mucha tralla, ¿eh? Nosotros nos gusta hacer senderismo y hacemos rutas de kilómetros. Esto ha sido... El que no esté en buena forma, que no se haga del este al norte mejor. Aquí estamos, hemos terminado la ruta, subiendo, bajando muchas escaleras, pero vale la pena la vista, esta parte, un poquito de adrenalina y la verdad es que en esta temporada había gente, mucha gente, pero comparando con otros creo que ha sido una temporada baja. Hasta otra aventura. Así seguimos. La vida es muy corta.